Cuando pensamos en superhéroes, la imagen que nos viene a la mente es la de alguien invencible, un ser superior entre los mortales. Pero, ¿y si ese ser fuera, en realidad, un adolescente en constante conflicto, desgarrado entre la humanidad que intenta proteger y la herencia brutal que corre por sus venas? Invencible no es solo un héroe del tipo clásico, es un personaje con muchísimas capas que se exploran a medida que avanza la historia. Olvídense de Superman, con su moral inquebrantable y su idealizado papel de chico bueno. Mark Grayson es algo mucho más complejo, más visceral y más peligroso cuando las papas queman. Él es la prueba de que un personaje puede transitar entre diferentes enfoques en distintos escenarios. La verdadera esencia de Invencible reside en su biología híbrida. Su cuerpo es un milagro y una maldición, una fusión de ADN humano y viltrumita. Los viltrumitas, como sabemos, son una raza de guerreros conquistadores, cuyos cuerpos son templos de fuerza y resiliencia. Poseen lo que llamamos átomos inteligentes, que les confieren una densidad ósea y muscular incomparable, además de una capacidad de regeneración que desafía la lógica. Mark hereda esta constitución, lo que lo hace capaz de soportar daños que pulverizarían a cualquier ser humano común. Le han roto huesos, perforado órganos, y ha sido expuesto al vacío del espacio, solo para recuperarse y volver a la pelea. Esto es una salvajada. Con cada golpe, con cada herida, su cuerpo no solo se cura, sino que se adapta, se fortalece. Es como si el dolor fuera un catalizador para su evolución, un proceso continuo de superación que lo vuelve cada vez más invencible. Sin exagerar, es una máquina de combate que aprende y evoluciona con cada cicatriz. La fisiología viltrumita es un enigma, una maravilla de la ingeniería genética alienígena. Sus cuerpos están diseñados para la guerra, para la dominación. La capacidad de vuelo, por ejemplo, no es solo una habilidad, sino una extensión de su propia biología, controlada por mecanismos internos que desafían nuestra comprensión de la física. La superfuerza no es solo músculos, sino una densidad molecular que les permite levantar pesos impensables y dar golpes que pueden aplastar montañas. ¿Y la longevidad? La longevidad es una capacidad notable de esta especie, permitiendo que estos seres vivan por milenios, perfeccionando sus habilidades y consolidando su dominio. Mark, como híbrido, posee esa misma base, pero con una capa extra de complejidad, la humanidad. Esa dualidad es lo que lo hace tan fascinante y al mismo tiempo tan aterrador. Es un experimento vivo, un campo de batalla donde dos naturalezas opuestas chocan constantemente. La ciencia detrás de los átomos inteligentes es ciencia ficción en su máxima expresión, pero sirve para explicar la resiliencia casi mágica de los viltrumitas. Estos átomos, teóricamente, serían capaces de reorganizarse para reparar daños, convirtiendo el cuerpo viltrumita en una fortaleza viviente. En el caso de Mark, esta capacidad se ve amplificada por su herencia humana, que le confiere una adaptabilidad emocional y psicológica de la que carecen los viltrumitas puros. No solo se cura físicamente, sino que también se reconstruye mentalmente, un proceso que lo hace más fuerte en todos los sentidos. Con cada desafío, con cada herida, no solo sobrevive, sino que trasciende, convirtiéndose en una versión mejorada de sí mismo. Es una evolución brutal, pero innegable. La comparación con los límites humanos es casi cómica. Donde un humano se haría pedazos, Mark apenas sentiría un rasguño. E incluso entre los viltrumitas, su capacidad para adaptarse y evolucionar parece acelerada por su mitad humana, volviéndolo, en ciertos aspectos, más peligroso que un viltrumita puro, pues posee la imprevisibilidad y la pasión que la raza pura a menudo suprime. Pero la anatomía de Mark no es solo física, es profundamente psicológica. El impacto de descubrir que su padre, el héroe más poderoso de la Tierra, es en realidad un conquistador genocida, quiebra a Mark de una forma que ningún ataque físico podría. Se ve forzado a confrontar la dualidad de su propia existencia, la bondad innata que heredó de su madre humana y la violencia inherente de su herencia viltrumita. Esa es la verdadera batalla de Mark, un conflicto interno que lo atormenta constantemente. Siente culpa, responsabilidad y un miedo abrumador de convertirse en aquello que más odia. El trauma de ver a su padre masacrar inocentes, de luchar contra él hasta el borde de la muerte, deja marcas profundas en su psique. Está constantemente siendo quebrado, reconstruido y forzado a madurar en un mundo brutal, donde las líneas entre el bien y el mal a menudo son borrosas. No se detiene, incluso cuando su mente está tan herida como su cuerpo. La empatía de Mark, un rasgo distintamente humano, es puesta a prueba constantemente. Ve el sufrimiento, la destrucción, y eso lo afecta de una manera que un viltrumita puro jamás entendería. Esa sensibilidad es tanto su mayor fortaleza como su mayor debilidad, pues lo vuelve vulnerable al dolor y a la desesperación.
La presión de ser invencible, el sucesor de un legado controversial, es una carga pesada. Es constantemente cuestionado, tanto por sí mismo como por los demás, sobre quién es realmente y qué representa. ¿Está destinado a seguir los pasos de su padre? ¿O puede forjar su propio camino, un camino de redención y esperanza? Esa es la pregunta que lo atormenta, la duda que lo impulsa y lo consume. La mente de Mark es un laberinto de conflictos morales, un campo minado de decisiones difíciles que moldean no solo su destino. Es un héroe que llora, que duda, que falla, y es exactamente eso lo que lo hace tan cercano y, paradójicamente, tan poderoso. Su viaje es un espejo de nuestra propia lucha contra las expectativas, contra el destino impuesto, y la búsqueda de un propósito que sea verdaderamente nuestro. Es la personificación de la resiliencia mental, de la capacidad de levantarse incluso cuando el mundo entero intenta derribarte. La constante ruptura y reconstrucción de su psique, la forma en que procesa el dolor y la pérdida, lo diferencia de cualquier otro héroe. No es solo un luchador, sino un pensador, un ser que cuestiona la propia naturaleza del poder y de la responsabilidad. Es la encarnación del dilema moral, un faro de esperanza que lucha contra la oscuridad que reside en su propio ADN. Las hazañas extremas de Mark Grayson no son solo impresionantes, son brutales, acumulativas y transformadoras. Él no nace como el más fuerte de su universo, se convierte en eso a la fuerza, literalmente siendo quebrado, reconstruido y empujado más allá de cualquier límite plausible. A lo largo de su trayectoria, cada batalla importante deja cicatrices físicas y psicológicas profundas y, aún así, es justamente eso lo que lo vuelve cada vez más peligroso. Desde temprano su primera gran prueba llega en el enfrentamiento contra Omni-Man, una pelea que no es solo física sino emocionalmente devastadora. Mark entra en este combate creyendo que puede enfrentar a su propio padre, pero lo que encuentra es una diferencia de poder absurda. La pelea es una masacre unilateral. Es lanzado a través de edificios, aplastado contra trenes, usado como un ejemplo brutal de la superioridad viltrumita. Su cuerpo es destruido hasta el punto de rozar la muerte, y el estado en que termina es crítico, con huesos rotos, órganos comprometidos, completamente incapacitado. Pero es ahí donde nace algo esencial, la comprensión de que la fuerza no es suficiente, necesitará evolucionar. Este patrón se repite y se intensifica en conflictos posteriores. Durante el arco de la Guerra Invencible, Mark se enfrenta a versiones alternativas de sí mismo venidas de otros universos, versiones más frías, más violentas, muchas veces con más experiencia. Esta batalla no es solo física, sino existencial. Necesita demostrar que su versión, la que elige no ceder a la brutalidad, todavía puede ganar. Y aún rodeado por múltiples Marks, sobrevive, se adapta y resiste. Si hay un nombre que define el infierno físico de Mark, ese nombre es Conquista. El primer enfrentamiento entre los dos es simplemente devastador. Conquista es un viltrumita veterano, más fuerte, con más experiencia y completamente sádico. Durante la pelea, Mark es mutilado, le rompen los brazos, su cuerpo es desgarrado, sangre por todas partes. No está peleando para ganar, sino para sobrevivir. Aún así, en uno de los momentos más extremos de su viaje, logra darle la vuelta a la situación con pura determinación, y con una manito de Eve, llevando su cuerpo más allá del límite hasta derrotar a Conquista. Pero el verdadero peso viene en el segundo enfrentamiento. Ya con más experiencia, Mark se encara de nuevo con Conquista, en otro planeta, y aunque es más fuerte, la pelea sigue siendo una pesadilla absoluta. Ambos intercambian golpes con una intensidad absurda. Conquista finalmente muere, pero Mark una vez más sale completamente destruido con el abdomen abierto. Su cuerpo entra en estado crítico, necesitando meses de recuperación, demostrando que todavía tiene que pagar el precio físico por cada victoria. Otro punto crucial, y acá se viene spoiler de los cómics, es su pelea contra Thrag, el viltrumita más grande de todos. Thrag no es solo más fuerte, es la cúspide de la raza. El enfrentamiento entre los dos es una guerra prolongada, brutal y simbólica. Mark no gana por superioridad inmediata, sino por resistencia, estrategia y evolución constante. La batalla final es agotadora, ocurre en la superficie del Sol y nuevamente lo deja en un estado físico extremo, pero esta vez hay algo diferente. Mark ya no es el joven impulsivo, es un guerrero moldeado por el dolor. Otro momento decisivo, y de nuevo spoiler de los cómics, es su enfrentamiento contra Robot. Aquí, la pelea no es solo de fuerza bruta, sino ideológica. Robot representa el control absoluto, la lógica fría y el dominio estratégico. Mark se enfrenta a alguien que conoce sus debilidades, alguien que piensa varios pasos por delante. Aún así, logra superarlo no siendo más fuerte físicamente,
sino siendo más humano. A lo largo de todas estas batallas, un patrón es imposible de ignorar. Mark siempre termina destruido. Su cuerpo es constantemente llevado al colapso, huesos rotos, órganos fallando, pérdida masiva de sangre. Pero su regeneración viltrumita, combinada con una fuerza de voluntad casi irracional, le permite volver. Y no solo volver, regresa más fuerte, más rápido, más resistente. Esa es la verdadera evolución de Mark. No es un salto repentino de poder, sino una acumulación brutal de supervivencia. Cada pelea le enseña, cada derrota parcial lo perfecciona. Aprende a dosificar la fuerza, a resistir más, a pelear de forma más eficiente. Al final de su viaje, Mark no es solo un héroe, es algo mucho más grande. Se convierte en Mark Prime, el gran regente de un nuevo imperio viltrumita, alguien que redefine lo que significa ser viltrumita. A diferencia de sus antecesores, no gobierna solo por la fuerza, sino por la experiencia, por la empatía y por la comprensión del costo de la guerra. Comienza como un joven, tratando de demostrar su valor, y termina como uno de los seres más poderosos de su universo. Mark Grayson no es fuerte porque nunca se cayó, es fuerte porque nunca se quedó en el suelo. Su origen como hijo de Omniman y el despertar de sus poderes marcan el inicio de un ciclo de evolución forzada. De un adolescente inseguro, se transforma en un guerrero interplanetario, cargando el peso de un legado que no pidió. La revelación del verdadero propósito de los viltrumitas, la conquista y subyugación de mundos, obliga a Mark a cuestionar todo lo que creía. Es un símbolo de esperanza para la Tierra, pero también un recordatorio constante del peligro que su propia existencia representa. Es un ser que está siendo moldeado por el dolor, por la herencia y por las decisiones que toma. El ciclo de crecimiento de Mark es un viaje épico, de un joven ingenuo a un líder. Se ve forzado a madurar a un ritmo acelerado, enfrentando amenazas que desafían la propia existencia del universo. Cada decisión, cada batalla, cada pérdida, lo moldea, lo transforma. Es la personificación de la lucha entre el destino y el libre albedrío, entre la naturaleza y la crianza. La evolución de Mark no es lineal, es un enredo de avances y retrocesos, de victorias y derrotas. Es un héroe en constante construcción, un ser que se niega a ser definido por su pasado o por su herencia. Es la prueba de que la verdadera fuerza no reside solo en los músculos, sino en la capacidad de adaptarse, de aprender y de crecer, incluso frente a las adversidades más brutales. Es la promesa de un futuro incierto, pero lleno de posibilidades. Es un héroe que carga el peso del universo sobre sus hombros, pero que, de alguna manera, encuentra la fuerza para seguir, para luchar por un futuro mejor, incluso si ese futuro es incierto y está lleno de peligros. Y bueno, ¿cuál fue la batalla más brutal que ha enfrentado Mark? Dejen su comentario abajo, queremos saber su opinión. Denle like al video y suscríbanse al canal para más análisis como este. Hasta la próxima.